Vamos a comenzar con la clase de órganos de los sentidos. Y estos órganos de los sentidos son 5, y donde tenemos el sentido del tacto en relación con las sensaciones táctiles, el sentido del gusto, que nos da a conocer el sabor de los cuerpos, el sentido de la vista, que responde a la luz y nos proporciona datos sobre la forma, tamaño y color de los objetos luminosos o simplemente iluminados, el sentido del olfato, que nos permite recoger distintos aromas, y por último el sentido del oído, que nos permite captar los sonidos. Y en esta clase vamos a desarrollar el sentido de la vista. Este sentido está constituido por el aparato lagrimal, los anexos del ojo, los medios de sostén del ojo, los globos oculares y el contenido del globo ocular. Comencemos a describir el aparato lagrimal. Y este aparato lagrimal comprende el estudio de las glándulas lagrimales y las vías lagrimales. Estas glándulas lagrimales son en número de dos y están situadas en la fosita lagrimal del frontal, en la parte superior, lateral y anterior de la órbita, y tienen la forma de una avellana y presenta una estrangulación en la parte media debido a la inserción del tendón del elevador del párpado superior, que la divide en dos partes, una superolateral voluminosa o porción orbitaria y otra inferolateral o palpebral. Esta glándula excretan las lágrimas a través de 7 a 10 conductos excretores que provienen de la porción orbitaria, atraviesan la porción palpebral para llegar al saco conjuntival y se abren a través de orificios llamados puntos lagrimales. Las lágrimas, luego de bañar al ojo, se acumulan en el ángulo inferomedial formando el lago lagrimal y luego, por dos puntos pequeños llamados puntos lagrimales, van a penetrar a las vías lagrimales que terminan en el meato inferior de la nariz, es decir, a nivel de las fosas nasales. Veamos ahora las vías lagrimales, que están formados por los puntos lagrimales, que son superior e inferior, que se continúan con el conducto lagrimal superior y conducto lagrimal inferior, que se reúnen luego en el canalículo lagrimal, que desemboca este en el seno o saco lagrimal, que tiene unos 12 a 15 milímetros de longitud, y es la porción de la vía lagrimal que desciende y continúa con el conducto nasal. Este conducto nasal o nasolagrimal o lacrimonasal presenta 15 milímetros de longitud y desciende para desembocar en el meato inferior de las fosas nasales, donde se encuentra la válvula de Hansner. Estudiemos ahora los anexos del ojo, que comprenden el aparato motor y el aparato de protección del ojo. El aparato motor del ojo está constituido por los músculos extrínsecos del ojo, que son los que permiten los distintos movimientos oculares, y estos músculos se los fijan por un lado en el globo ocular y por otro en la parte posterior se fijan en el anillo de zinc. Este anillo tendinoso común o anillo de zinc se inserta en la parte medial de la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Presenta cuatro bandeletas que separan a cada uno de los cuatro músculos en su origen y que son dos bandeletas inferiores, medial y lateral, y dos bandeletas superiores, también medial y lateral. Estas bandeletas que forman o conforman
al anillo tendinoso común o anillo de zinc está perforada por el conducto óptico por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. También se encuentra el foramen del anillo, que es atravesado por los nervios nasociliar, abducen o sextopar, el óculo motor con sus dos ramas, una rama superior y rama inferior, y la raíz simpática del ganglio ciliar. Mientras que por fuera de este anillo de zinc o anillo tendinoso común van a pasar el nervio lagrimal, el nervio troclear o cuarto par craneal, el nervio frontal y la vena oftálmica superior. Estos quedan por fuera del anillo de zinc. Veamos ahora los músculos extrínsecos del ojo, y estos son 6 músculos, de los cuales 4 son músculos rectos, y tenemos un recto superior, recto inferior, recto medial y recto lateral, y estos disponen atrás una inserción común que es el anillo tendinoso común o anillo de zinc, y divergen hacia adelante formando un cono muscular por detrás y alrededor del globo ocular. Además, presenta dos músculos oblicuos, que son un oblicuo superior y un oblicuo inferior, insertados por una parte en el esqueleto orbitario y por otra en la esclerótica. Muy bien, entonces los músculos del ojo son el oblicuo superior o mayor, inervado por el troclear o cuarto par craneal, el recto lateral, inervado por el abducen o motor ocular externo o sexto par craneal, y el recto medial, recto superior, recto inferior y oblicuo inferior o menor del ojo, inervados por el óculo motor o motor ocular común o tercer par craneal. Veamos ahora cómo se disponen estos músculos y quién los inerva en esta vista frontal del ojo. Y teníamos el recto superior, recto inferior, recto medial y oblicuo inferior inervados por el tercer par craneal u óculo motor. El recto lateral inervado por el sexto par craneal o abducen y el oblicuo superior inervado por el cuarto par craneal o troclear. Estudiemos ahora la acción de los músculos oculares y vamos a tener que el recto medial es aductor, es decir, que lleva el ojo hacia medial, es decir, hacia adentro. El recto lateral es abductor, lleva el ojo hacia lateral, es decir, hacia afuera. El recto superior tiene la acción principal de rotador hacia arriba y además actúa en la aducción e intortor, es decir, lleva medialmente al extremo superior del meridiano vertical de la córnea. El recto inferior es rotador hacia abajo, aductor y extortor, es decir, antagonista del recto superior para la acción vertical. El oblicuo superior o mayor es rotador hacia abajo, abductor e intortor, y el oblicuo inferior o menor es rotador hacia arriba, abductor y extortor. Y en esta imagen vemos hacia dónde lleva o realiza el movimiento ocular cada músculo, ya sea del lado derecho o del ojo izquierdo. Estudiemos ahora el aparato de protección del ojo, y está formado por los párpados, conjuntivas y cejas. Estos párpados son dos membranas músculo-fibrosas situadas delante del ojo que pueden ponerse en contacto uno con el otro o separarse para dejar libre la parte de la cara anterior del ojo o globo ocular. Estos párpados presentan una cara anterior. Es convexa cuando los párpados se hallan en contacto, moldeada sobre el globo ocular y está cubierta por la piel. La cara posterior es cóncava, tapizada por una mucosa que es la conjuntiva y está moldeada sobre el globo ocular. También estos párpados presentan extremos y estos extremos están unidos en sus extremos por dos comisuras, que son una medial, que es levemente saliente, y una lateral, que es más alargada y prolongada por las arrugas que se acentúan con la edad y que se denominan
patas de gallo. Estos párpados también presentan bordes y vamos a tener un borde adherente superior e inferior que está limitado por el surco órbito-palpebral superior e inferior más marcado hacia arriba. El borde libre es grueso y está dividido en dos por la papila lagrimal. La parte medial es redondeada y lisa, es pequeña y se halla desprovista de pelos, mientras que la parte lateral es mucho más larga, contiene las pestañas que contactan sin entrecruzarse las del borde superior con las del borde inferior cuando los párpados están cerrados, y los bordes libres limitan la hendidura palpebral. Y estudiemos ahora la constitución anatómica de los párpados. Y estos están constituidos por varios planos superpuestos que de adelante a atrás son. Ahí tenemos un corte del párpado y vamos a tener a la piel, a una capa de tejido celular laxo, a una capa muscular estriada, a una capa fibroelástica con una porción marginal que conforma a los tarsos de los párpados y una parte periférica que forma los ligamentos palpebral lateral y medial. También vamos a encontrar las pestañas, la capa mucosa o conjuntiva, una capa muscular lisa y glándulas tarsales o de meibomio. La capa fibroelástica constituye el armazón esquelético de los párpados que están formados por los tarsos, que son dos tarsos, un tarso superior y un tarso inferior, que son laminillas fibrosas que ocupan la porción marginal de los párpados. Y dos ligamentos palpebrales, un ligamento palpebral lateral y ligamento palpebral medial, que son membranas fibrosas que se extienden del reborde orbitario al borde convexo del tarso correspondiente. Luego, como medio de protección del ojo, vamos a encontrar las conjuntivas, que es una membrana mucosa que tapiza la cara profunda de los párpados formando la conjuntiva palpebral, que es más gruesa que la vulvar y está muy vascularizada. Luego esta conjuntiva palpebral se refleja hacia la cara anterior del ojo, formando la conjuntiva vulvar u ocular. Entre ambos se forman los fondos de saco óculopalpebrales, conjuntivales o fornix inferior y superior, que estos fornix tienen escasos vasos sanguíneos, tienen una mayor cantidad de tejido linfoide y glándulas secretoras de moco. La conjuntiva contiene numerosas células caliciformes, secretoras de moco, especialmente en el fornix, y las glándulas accesorias, ya sea lagrimales de Krauss y de Wolfram. Por último, estudiemos las cejas, que son eminencias arqueadas cóncavas hacia abajo, que están provistas de pelos y que corresponden al reborde supraorbitario. Los pelos protegen al ojo o globo ocular del sudor que proviene de la frente y contiene glándulas sebáceas. A estas cejas se le describen tres partes, una medial, media y lateral, denominadas respectivamente cabeza, cuerpo y cola de la ceja. La sensibilidad de esta proviene del nervio frontal, rama del nervio oftálmico de Willis, rama del trigémino. Estudiemos ahora los medios de sostén del ojo y vamos a tener medios de fijación, que es la cápsula de Tenon o vaina del globo ocular, que es una estructura fibrosa que tiene la forma de una copa con concavidad hacia adelante en donde se aloja el globo ocular. Esta cápsula o vaina se encuentra perforada por los elementos que atraviesan la esclerótica, como ser el nervio óptico y nervios vasociliares, y la vaina del globo ocular forma la cavidad en el cual el ojo realiza sus movimientos. Esta cápsula de Tenon presenta un borde que tiene dos repliegues, uno que se inserta en el reborde óseo de la cavidad orbitaria y otro que se inserta en la esclerótica.
y de esta manera el ojo queda sostenido y en caso de que se deba ejecutar una enucleación del globo ocular, se debe conservar esta cápsula para que luego sea posible la colocación de una prótesis. Esta cápsula o vaina divide a la cavidad orbitaria en dos porciones. Vamos a tener una porción precapsular por delante de la cápsula de Tenon y otra retrocapsular. A su vez, esta retrocapsular se divide en dos partes o presenta dos zonas. Una que es la ocular, que es la que queda a nivel del ojo, y otra es retroocular, que queda detrás del ojo. Estudiemos ahora la última parte, que son los globos oculares, que son las estructuras del ojo. Y va a estar formado por tres capas, que tiene una capa externa o fibrosa, una capa media o vascular y una capa interna o nerviosa. Comencemos a describir la capa externa o fibrosa, que comprende a su vez dos partes, una porción anterior, que se denomina córnea, y otra que tapiza los cinco sextos posteriores del ojo, que se llama esclerótica. Esta esclerótica es una capa fibrosa de protección blanquecina que se vuelve amarillenta con la edad. Su superficie externa se relaciona con la vaina del globo ocular o cápsula de Tenon y da inserción a los músculos motores del ojo, ya sean los rectos y oblicuos. Su superficie interna es cóncava y de color oscuro y se relaciona con el coroides previa interposición de la lámina fusca. Esta presenta un foramen posterior donde ingresa el nervio óptico y un foramen anterior que corresponde a la córnea. Esta córnea tiene un diámetro de curvatura menor que la esclerótica y es por ello que sobresale en la parte anterior. Es transparente y deja pasar la luz. Presenta una cara anterior convexa y lisa, humedecida por las lágrimas, y está oculta por los párpados cuando estos se ocluyen. Y presenta esta córnea una cara posterior cóncava que constituye la pared anterior de la cámara anterior del ojo. El punto de unión entre la córnea y la esclerótica se llama limbo de la córnea y está ocupado por un conducto circular, el seno venoso de la esclerótica, que es el conducto de Schilling, en donde se reabsorbe el humor acuoso. Veamos ahora la capa media o vascular del ojo y presenta tres porciones, que son el coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Y comencemos a describir al coroides, que este coroides se extiende de la parte posterior del ojo hasta el ora serrata, situada por delante del ecuador del ojo. Es rica en vasos y capilares y representa los tres cuartos de una esfera hueca. Su cara externa es convexa, se aplica contra la cara interna de la esclerótica, a la cual está unida por la lámina fusca por vasos y nervios. La cara interna es lisa y de coloración oscura y responde a la retina, pero sin adherirse a ella. Presenta un foramen posterior donde se adhieren a la esclerótica y es atravesada por el nervio óptico, y un foramen anterior marcado por la hora serrata y se continúa con el cuerpo ciliar. Entre el coroides y la esclerótica se encuentra una gruesa membrana llamada lámina fusca, y entre el coroide y la retina se encuentra una lámina llamada lámina vítrea. Veamos ahora el cuerpo ciliar. Y este cuerpo ciliar se encuentra situado entre el coroides y el iris, siendo una formación musculovascular que comprende una parte anterior, el músculo ciliar, y una parte posterior vascular formada por numerosos capilares que forman ovillos que hacen prominencia hacia el interior del ojo, formando los procesos ciliares, que son en número de 60 a 80 y forman el humor acuoso, que es un filtrado de los componentes plasmáticos que bañan
la zona situada por delante del cristalino. El iris constituye la parte más anterior de la capa vascular, tiene forma de un disco vertical perforado en su centro por la pupila, siendo el diafragma del ojo que regula la mayor o menor entrada de luz según las necesidades y está situado por detrás de la córnea. La cara anterior es coloreada y constituye la pared posterior de la cámara anterior del globo ocular y la cara posterior es de color oscuro, es cóncava y toma en contacto en su centro con el lente o cristalino y forma la pared anterior de la cámara posterior del ojo. Su funcionamiento está regulado por el sistema autónomo, donde el simpático produce la midriasis, que es la dilatación de la pupila, y el parasimpático la miosis, que es la contracción de la misma. Estudiemos ahora la capa interna o nerviosa o retina sensitiva, y está formado, como dijimos anteriormente, por la retina. La retina sensitiva constituye el órgano receptor de las impresiones luminosas y se extiende desde el nervio óptico hasta la cara posterior del iris. Se describe en dos partes, una porción óptica y una porción ciega. Comencemos a describir la porción óptica y se extiende desde el nervio óptico hasta el ora serrata. Presenta su cara lateral, se aplica contra el coroides, mientras que su cara medial, cóncava, está moldeada sobre el cuerpo vítreo. Histológicamente, la retina sensitiva tiene 10 capas que de adentro a afuera son la capa pigmentaria, la capa de conos y bastones, la membrana limitante externa, la capa nuclear o granulosa externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear o granulosa interna, la capa plexiforme interna, las células ganglionares, la capa de fibras ópticas y la membrana limitante interna. La zona de la retina por donde salen las fibras del nervio óptico y a la llegada de los vasos centrales de la retina se denomina papila o disco óptico y es una región ciega. Mientras que la zona de la retina, que es de aspecto amarillenta y que ocupa el polo posterior del globo ocular, se denomina mácula lútea, fobia o mancha amarilla y es el punto que percibe el máximo de rayos luminosos. Veamos ahora la porción ciega de la retina. Y la retina se halla aquí reducida a una capa de células pigmentarias que se adhieren a la cara posterior del músculo y los procesos ciliares, siendo esta la porción ciliar, y luego la cara posterior del iris, siendo esta la porción iridiana. Es decir, que la porción posterior del cuerpo ciliar y posterior del iris es lo que se denomina la porción ciega de la retina. Pasemos ahora al estudio del contenido del globo ocular y este comprende el estudio del cristalino o lente, el cuerpo vítreo y el humor acuoso. Comencemos a describir al cristalino y es un lente biconvexo situado en la parte interna del ojo, por detrás del iris y delante del cuerpo vítreo. Se encuentra sostenido al cuerpo ciliar por finos filamentos denominados zónula ciliar. Este cristalino presenta una cara anterior convexa que se relaciona con la pupila en el centro y con la cámara posterior del globo ocular, con el iris y con los procesos ciliares en la periferia. Está separada de la córnea por una distancia de 2 a 2,5 milímetros. Presenta una cara posterior que es más convexa aún y se relaciona con la cara anterior del cuerpo vítreo.
Y este lente o cristalino no tiene vasos ni nervios propios y se nutre del humor acuoso emanado por los procesos ciliares. Este cristalino divide a la parte interna del ojo en dos porciones y vamos a tener una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior comprende la cámara anterior situada entre la córnea y el iris y la cámara posterior entre el iris y el cristalino. La cámara anterior está ocupada por el humor acuoso, que es producido por los procesos ciliares. Este líquido llena primero la cámara posterior, pasa por la pupila y llena la cámara anterior, y por último se absorbe por los conductos de Schlemm situados en el ángulo iridocorneal o limbo de la córnea. La porción posterior del ojo está ocupada por el cuerpo vítreo, que es un tejido que se forma en la etapa embrionaria y está compuesto por el humor vítreo, que es una masa de aspecto gelatinoso bastante semejante a la clara de huevo. Este humor vítreo se encuentra atravesado por el conducto hialoideo de Cloquet-Stilling, que en el feto es atravesado por la arteria hialoidea para nutrir al lente y que se oblitera después del nacer, quedando luego un vestigio atrófico. Cuando no se atrofia dicha arteria, quedan sus ramificaciones detrás del cristalino y producen las denominadas cataratas congénitas. Muy bien, y para ir terminando vamos a ver un resumen de cómo está constituido el sentido de la vista. Ya hemos dicho que estaba formado por el aparato lagrimal, constituido este por las glándulas lagrimal y la vía lagrimal, los anexos del ojo, constituidos por el aparato motor del ojo y el aparato de protección. En donde el aparato motor estaba formado por los músculos extrínsecos del ojo, donde teníamos el recto superior, recto inferior, recto medial y lateral, y los oblicuos superior e inferior, mientras que el aparato de protección eran los párpados, conjuntivas y cejas. Los medios de sostén del ojo era la cápsula de Tenon y los globos oculares tenían tres partes, una que era la capa externa o fibrosa, formada por la córnea y esclerótica, la capa medio vascular, formada por el coroides, el cuerpo ciliar y el iris, y la capa interna o sensitiva o nerviosa o neurológica, que era la retina. Por último, el contenido del globo ocular, formado por el lente o cristalino, el humor acuoso y cuerpo vítreo. Y en esta última imagen también un pequeño resumen de todas las partes que conforman al globo ocular y un pequeño resumen de cada una de ellas. Bueno, muy bien. Y de esta manera hemos llegado al final de la descripción del sentido de la vista. Muchas gracias por su atención.